Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea con usted. Pues yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Creed en mí. Es una invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Él está esperando que usted y yo aprendamos a creer en Él, que verdaderamente le creamos a su persona, a su nombre que es sobre todo nombre, a sus palabras, a su mensaje, a su presencia, a sus manifestaciones de poder. Qué importante es el poder creer para que podamos tener una buena relación con Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, de tal manera que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. ¿Qué significa? Que Él existe, que Él es verdadero, que Él está presente en medio de nosotros. Y dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Lea conmigo, por favor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué le parece si oramos para que el Espíritu Santo hable en esta mañana a nuestro corazón? ¿Me acompaña? Te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí. Y cada vez que levantamos nuestras manos al cielo y dirigimos nuestra voz hacia ti, tú escuchas desde los cielos y respondes. Porque deseas manifestarte en la vida de tus hijos. Y aquí estamos, Padre, un grupo de tus hijos que desean cada día crecer en fe y poder tener una fe firme y fuerte, una fe que no desfallezca, una fe que nos lleve a heredar promesas, una fe que nos lleve a superar pruebas y adversidades, una fe que no se agote con el tiempo, sino que pueda ser creciente. Háblanos en esta mañana por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjese que hace años, en la 18ª Cumbre Iberoamericana celebrada en San Salvador, el expresidente de México, Felipe Calderón, hizo varias afirmaciones. Entre ellas, una de las más importantes para mí fue, textualmente, hoy los jóvenes iberoamericanos no creen en nada. No creen en los políticos, en la economía, en el capitalismo, que ha mostrado sus terribles deficiencias, ni en el socialismo que murió antes de que ellos nacieran, ni creen en Dios. Apuntó que tampoco creen en ideologías y sostuvo que es un deber para los gobernantes hacer que las nuevas generaciones puedan creer firmemente en algo. Simplemente así, de manera general. Los jóvenes tienen que creer en algo. Creer en el hombre, en la justicia, en la libertad, en los derechos humanos, en el medio ambiente, en la trascendencia de la vida, en lo que sea, pero que crean en algo. Según este líder mexicano, sin nuevas generaciones que crean en el futuro, Iberoamérica se perderá. Cuando yo leí este reportaje, pues me puse a reflexionar que verdaderamente el creer se está convirtiendo en un factor importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Fíjese, en los medios políticos, sociales, están hablando de fe, de creer. El gobierno sabe que si las nuevas generaciones no creen en algo, no habrá futuro. Y el problema es que no basta con creer en algo, porque ese algo puede ser cualquier cosa. Y no cualquier cosa puede producir esperanza, confianza, dirección. Esa dirección que se necesita para salir de cualquier problema. Esa dirección que le da sentido a nuestra vida, que le da propósito.
el expresidente Felipe Calderón, afirmó: la gente ya no cree en nada. Porque todo lo que el hombre ha desarrollado no ha servido para traer esperanza al corazón del hombre mismo. Podríamos decir que vivimos en un sistema fallido. Y la solución a la pobreza no está en los políticos. La solución a las enfermedades y a las muertes no está en una ideología social. La solución al narcoterrorismo no está en el ejército. La solución a la falta de empleos y bajos salarios no está en los grandes inversionistas y empresarios. Los problemas económicos, los problemas familiares no se van a solucionar yendo con el brujo, en el ocultismo o pidiéndole a la Santa Muerte, entre comillas, de santo, que no tiene nada de santo. Y la gente anda buscando una solución a sus problemas y anda buscando querer creer en algo. Y no sabe en qué creer o en quién creer. Yo creo que el presidente Felipe Calderón dio en la clave cuando él dijo que ni siquiera los jóvenes hoy en día creen en Dios. Yo creo que ahí está el problema, en que la gente no se está dando la oportunidad de creer en Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿Y qué es creer en Dios? ¿En cuál Dios debemos de creer? Porque si usted va por la calle y le pregunta a cualquier persona: oye, manito, ¿tú crees en Dios? ¿Qué cree que le va a contestar? Sí, claro. Mira, hasta lo llevo aquí en mi cartera. Lo llevo aquí colgado. Yo creo en Dios. ¿En qué Dios hay que creer? ¿Qué beneficios hay de creer en Dios? ¿Qué pasa cuando se deja de creer en Él? ¿Cómo se debe de creer en Dios? Yo no sé si usted se ha hecho estas preguntas, pero ¿qué le parece si a lo largo de este estudio buscamos dar respuesta a cada una de ellas? Y la mejor fuente de estudio, ¿cuál cree que es? La Biblia. Por ser un libro que nos habla de fe, de creer en Dios, de tener esperanza y confianza, las cuales nos van a brindar fortaleza en tiempos de adversidad. Ahí en el pasaje de Juan 14, versículo 1, mire las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué es creer en Dios? Primeramente tenemos que definir qué es creer. Según el diccionario, creer viene del latín credere, que significa dar fe de alguien. Y fe viene del latín fides, que significa fe o confianza. Entonces la fe, podríamos decir que es la confianza que se tiene en alguien. Eso es creer. La confianza que se tiene en alguien. La Biblia nos da una mejor definición. Acompáñeme a Hebreos 11, versículo 1, por favor. Seguramente usted se sabe de memoria este pasaje, donde el escritor de Hebreos nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, es tener la certeza, la convicción de que Dios existe. Es poner mi confianza en Él. Significa que yo saturo mi mente, mis pensamientos con la idea y la firme convicción de que Dios es real. Aunque mis sentidos no lo puedan percibir, todo cuanto existe me habla de que Él es real, de que Él es cierto. Cuando volteamos a ver a nuestro prójimo, mire, voltea a ver a su prójimo. Qué bonito está, ¿verdad? Qué simpático. Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Se sacó un 10 con su prójimo el Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Más le vale decir que sí. Ahora, si usted se da cuenta en esta definición, vemos que creer o tener fe no tiene nada que ver con la percepción de nuestros sentidos.
todo aquello que yo pueda percibir a través de mis sentidos no entra en el campo de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no existe pero va a venir, se va a manifestar. Es la convicción de lo que no se ve, de lo que no puedo escuchar, de lo que no puedo palpar, de lo que no puedo oler todavía. Lo que percibimos, normalmente la gente lo da por cierto, pero lo que no percibimos, ¡ay, cómo cuesta trabajo comprenderlo! Y en ocasiones hacemos como que no existe. Y así mucha gente dice, yo no puedo ver a Dios, pues mejor hago como que no existe, me es más fácil. El apóstol Pablo declaró en 1 de Timoteo 1, versículo 17. Acompáñeme por favor. 1 de Timoteo 1, versículo 17. Y dijo, por tanto, al Rey de los siglos, se está refiriendo a Dios, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Está describiendo las características que definen a nuestro Dios. Un Dios que es inmortal, es eterno, no muere. Por eso es que Él es el dador de la vida. La vida emana de Él porque Él es vida. Un Dios que es invisible, por definición. No lo podemos percibir por los sentidos. Es único porque Él es el único Dios verdadero. Es sabio. Él creó toda la creación con sabiduría y con inteligencia. Y Él que merece el honor y la gloria por todos los siglos. Amén, amén. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, habla también acerca del Padre y hace una descripción de Él. Y comenta, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Para poder adorar a Dios, para poder tener relación con Él, pues yo debo de comprender su naturaleza. Su naturaleza es espiritual. Y mi relación con Él, pues también va en esa misma dirección. Solamente los que comprenden que Dios es espíritu, le pueden adorar en espíritu y en verdad. Es una comunión espiritual que inicia cuando nacemos espiritualmente. ¿Cuántos ya nacieron en Cristo espiritualmente? En ese momento podemos tener comunión con el Padre. Podemos experimentar su presencia aquí, adentro de nosotros, en nuestro espíritu. La palabra en griego para espíritu es pneuma, que significa aire, viento. Dios es como la brisa. ¿Ahorita puedes sentir la brisita? En ocasiones cuando estamos en medio de la alabanza, viene el Espíritu de Dios. Y a lo mejor decimos, ay, pues está haciendo aire. No, es el Espíritu de Dios que está soplando sobre nosotros, ministrándonos, llenándonos, actuando en nuestra vida, poniendo fortaleza, poniendo ánimo, desarrollando fe en nuestros corazones. Pero solamente eso yo lo puedo comprender cuando lo discierno espiritualmente. Espiritualmente. Dios es espíritu entonces, y como tal invisible, por cuanto no tiene un cuerpo corporal. Por lo mismo el hombre pues duda de su existencia, porque no le puede cuantificar, no le puede medir, no le puede comprobar o hacerlo pasar por un método científico. ¿Cómo poder medir lo invisible, lo que no tiene substancia, lo que es eterno? Es imposible. No existe una regla, una norma de medición para medir lo eterno. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra la forma en que podemos desarrollar confianza en su existencia. Acompáñeme a Salmos capítulo 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1. Mire qué preciosas palabras. Palabras
del salmista que tenía esa comunión con el Padre, le adoraba en espíritu y en verdad, y por eso es que él podía declarar estas palabras. Lea conmigo, por favor. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo no puedo ver al Creador de todo cuanto existe, pero puedo ver su creación, y al ver su creación es el testimonio de que hay un Creador. Es lo que nos dice este pasaje. La creación misma es la manifestación, la evidencia de la presencia de Dios. En Hechos 17, versículo 24 al 25. Hechos 17 del 24 al 25. Aquí viene también una referencia de cómo a través de la creación de Dios podemos conocerle. Comenta: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Qué fantástico es nuestro Dios, ¿verdad? Aquí describe el apóstol que Él nos da vida a todos nosotros, nos da aliento. Usted y yo vivimos el día de hoy porque Él lo permitió, porque Él no quitó su espíritu, su aliento de vida en nosotros. Y Él nos da todas las cosas. ¿Qué necesita usted, hermano? Mire, el Señor se lo da. Él es un Padre que nos ama. Ahora, dice aquí, para que nos quede claro, Dios es tan grande que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. ¿Podemos percibir lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Él lo llena todo. Así que no podemos decir: ¿por qué me dejaste, Señor? ¿Por qué me dejaste en esta prueba? Estoy solito. ¿Cuál solito? En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Creer en Dios, entonces, es creer en su existencia. Es poner mi confianza en aquel al que no veo, pero sé que tiene el poder de actuar en mi vida. Es creer en sus palabras al tenerlas como ciertas, de manera que creer en Dios es creerle a Él. Es obedecer y hacer su voluntad, porque de esa forma es que se manifiesta nuestra fe, a través de la obediencia. ¿Tú crees en Dios? Muéstrala a través de tu obediencia. Ok, ya me queda claro, hermano, más o menos qué significa creer en Dios. Pero, ¿en cuál Dios debo de creer? Porque, pues mucha gente dice que hay muchos dioses en el mundo. ¿En cuál creer? En la India se dice que hay más de 1000 dioses. Imagínese, todas las corrientes filosóficas, todas las religiones que hay en el mundo. Por ahí se dice el dicho, es que todos los caminos llevan a Roma. Tú nada más cree en uno y al final ese camino te lleva al mismo punto. No importa su nombre, no importa quién sea, tú nada más cree. ¿Será cierto esta forma de pensamiento? ¿O será un engaño del enemigo para desviarnos del camino, de la verdad y de la vida? ¿Sabía que hay muchas puertas falsas? Pero solamente hay una puerta que es estrecha, y todo aquel que pase a través de ella hallará pastos, encontrará la vida eterna. Ay, hermano, mejor no creo en nada. Es más fácil, y así me la llevo más tranquila y ya no tengo esa presión. Ay, ya descanso, no creo en nada. Mire, hay gente que piensa que creer en Dios es creer en una religión. Y la religión nada tiene que ver
con Dios. Son dos conceptos diferentes. Dios no es religión. Si vamos a la etimología de la palabra religión, encontraremos que religión es el conjunto de creencias, de prácticas relacionadas con lo que se considera sagrado. Ahí no está la palabra Dios. ¿Cuál es entonces el Dios verdadero? Jeremías 10:10 nos da la respuesta. Acompáñeme al Antiguo Testamento en Jeremías 10, versículo 10. Y vamos a leerlo todos juntos para que podamos recibir esta palabra como una verdad en nuestro corazón. Dice Jeremías 10, versículo 10. Lea conmigo, por favor. Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir indignación. En la versión que utilizamos de Biblia, en el castellano, si usted se da cuenta, yo empecé a leer, mas el Señor. La palabra que viene es Jehová. Es la castellanización del nombre hebreo Yahvé. Si usted toma apuntes, ese nombre es Y-A-H-W-E-H. Yahvé, más o menos así se pronuncia. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. ¿Qué nos quiere decir con ese nombre? Que Él es el que existe, el que verdaderamente vive. Porque nosotros vivimos por su misericordia. Nuestro tiempo como seres humanos es finito, pero Él es eterno. Él es el que verdaderamente existe. Acompáñeme por favor a Éxodo 3, del 13 al 15, donde el Señor dio a conocer su nombre. Si en las predicaciones en ocasiones no leemos la palabra Jehová, es por respeto a su nombre. Por respeto a su nombre. No hay pecado, no hay problema si usted desea pronunciarla, pero por respeto, nosotros como iglesia lo hacemos. Dice Éxodo 3 del 13 al 15. Éxodo 3 del 13 al 15. Imagínese esta escena mientras leemos. Moisés está en el monte de Dios, en el monte Sinaí. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, ¿qué dice ahí? Para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Nuestro Padre Celestial. Su nombre es Yo Soy, que pudiéramos traducirlo como el que existe, el ser, el eterno. Ahora, fíjese que sí es importante entonces conocer el nombre del Dios en el que yo creo. Porque ahí está Moisés diciéndole, es que, yo me lo imagino así, hay muchos dioses en el mundo. Yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios Todopoderoso me ha enviado a sacarlos de Egipto, de casa de servidumbre y de esclavitud. Y si me preguntaren, ¿y qué Dios? ¿Cuál es su nombre? Porque hay muchos nombres, hay muchos dioses en este mundo, con minúscula. Y entonces el Señor se revela y le dice, mira, tienes razón, campeón. Mi nombre es, yo soy el que soy. Por ese nombre se me recordará por todos los siglos. Y
para que quede evidencia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos dan testimonio de quién soy yo. Soy el Dios de tus padres, el Dios de tus ancestros. Yo soy un Dios generacional. Y a través de cada generación me voy manifestando y voy dando a conocer mi nombre. Ellos dan testimonio de mí. Mis obras, mis hechos, lo que yo hago en la vida de los que amo, de mis hijos, dan testimonio de quién soy yo. Nadie jamás ha visto a Dios. Y como el Señor sabe que en el corazón del hombre, pues, le cuesta trabajo creer y que tiene que ver, pues, ¿qué cree? Envió a su Hijo Jesucristo. Dios mismo se hizo hombre. Acompáñeme por favor a Colosenses 1, versículo 15. Esa generación al cual se manifestó el Señor fue una generación que disfrutó de esta gracia, porque Dios hizo tabernáculo en medio de los hombres. Uno de los nombres del Señor es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si vamos a la etimología, significa Dios hizo tabernáculo, acampó entre nosotros. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Dice Colosenses 1:15, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjese, el primogénito de toda la creación. En aquel entonces, cuando Jesucristo estuvo entre nosotros, pues hubo gente que le decía, muéstranos al Padre, porque la gente quiere ver a Dios, quiere percibirlo con los sentidos. ¿Qué les contestaba Jesús? ¿Me habéis visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¡Ay! A mucha gente le costaba trabajo creer esas palabras. ¿Cómo es posible que el Padre viva en ti? Jesucristo decía, yo y el Padre, uno somos. Para aquella generación eran palabras muy difíciles de creer. Uno diría, si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo hubiera visto a Jesús, yo hubiera creído en Él. ¿De veras? ¿En serio? A lo mejor sí, pero había mucha gente que aún viendo a la imagen del Dios invisible, le costaba trabajo creer. Incluso discípulos, cuando usted lee en Mateo 28, que lo citó en el monte, en Galilea, y les dio las últimas indicaciones, la gran comisión, dice la Escritura que algunos dudaban, incluso discípulos. Platicando con sus discípulos, Él se reveló en muchas formas y en muchas ocasiones. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Evangelio de Juan 14, del 6 al 11. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él empieza a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A través de quién? A través de Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya no te vamos a pedir nada más, ¿no? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿qué dice? Por mis obras.
por las manifestaciones de mi poder. Si no puedes creer en el Dios invisible, pues cree en Jesús. Si no crees en Jesús, que es el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible, cree en sus obras. No, pues si yo veo obras y milagros, voy a creer. Pues ¿qué cree? Hay gente que en ocasiones incluso ve milagros y no cree. Qué difícil. Dice Evangelio de Juan 14, versículo 1. Jesucristo sigue invitando a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O en Juan 12, del 44 al 45, acompáñeme, Evangelio de Juan, capítulo 12, del 44 al 45, dijo: Jesús clamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ¿qué dice? Ve al que me envió. Hermano Jorge, pero ya no está Jesús con nosotros físicamente. No hay ningún retrato, no hay ninguna fotografía, no hay ninguna acuarela. Para nosotros, para esta generación, volvió a ser el Dios invisible. Solamente una generación tuvo la oportunidad de ver a Dios visiblemente a través de Jesús. ¿Y qué nos queda entonces? Creer en sus obras, creer en sus manifestaciones, en su luz, que es lo que manifiesta todas las cosas. A mucha gente le costaba trabajo creer en Jesús. ¿Y qué obras hacía Jesús? ¿Qué obras hace Jesús para que yo pueda creer en Él? Vamos a ver algunas, para que su corazón se llene de fe en Jesucristo. En primer lugar, en Mateo 8, del 23 al 27, aquí viene el pasaje cuando Jesús calma la tempestad. Se encontraba Jesús en la barca con sus discípulos, en el mar de Genezaret, ahí en Mateo 8, del 23 al 27. Y dice la Escritura que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Y qué hacía Jesús? Pues él dormía. Pues vamos a dormir. Es más, me arrullan las olas, ¿verdad? Él estaba bien tranquilo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Fue un hecho portentoso. En ese momento, los cielos, la gloria de Dios, se hicieron manifiestos aquí en la tierra. ¿Qué produjo en el corazón de ellos? Fe. ¿Quién es este hombre? Lo estaban conociendo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Por ejemplo, ¿a cuántos Dios les ha librado de algún accidente? Levanten la mano. Gloria a Dios, esa es una obra de Dios. ¿A cuántos Dios les ha sanado de alguna enfermedad? Incluso de aquellas que parecieran terminales. Gloria a Dios. ¿A quién Dios le ha provisto? A todos, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Hoy quién va a comer bien rico? Uy, ¿verdad? Unas milanesas con papas con guacamole bien rico. Son manifestaciones de Dios. Muchas de sus bendiciones son tan cotidianas que ya ni siquiera damos gracias a Dios por ellas. Ay, otro día amaneció. ¡Gloria a Dios!
ay, hay aire, estoy respirando, ya ni me había dado cuenta. ¡Qué bendición! Dice la Escritura que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¡Qué maravilloso es el Señor! Otra obra poderosa en Mateo 9, del 27 al 31. Mateo 9, del 27 al 31. Es el pasaje donde dos ciegos reciben la vista. Dice la Escritura: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, ¿qué hicieron? Divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muchas veces Jesús sanaba a la gente y le decía: pero no digas, no digas que fui yo, por favor. ¿Pero por qué? Pues la idea es de que todo mundo te conozca, Señor. Yo creo que el Señor conoce el corazón del hombre. Y cuando de repente se empieza a correr la voz, pues es que ahí en ese lugar está Jesús y está sanando. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Solamente te lo digo a ti para que lo pongas en oración, ¿no? Uy, se corre como pólvora. Y la gente, pues ahí va. Si no por fe, por chismosa. Y recibe. Y en ese momento, pues cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios ocupa cualquier situación para traernos al conocimiento de su verdad. Y fíjese cómo Dios desea manifestarse. Lo único que necesitamos es fe. ¿Usted quiere que el Dios invisible se haga manifiesto en su vida? Hay que creer. Hay que tener fe en Él. Fe en su nombre, fe en su poder, fe en sus palabras, fe en lo que Él desea hacer en nosotros. Ahora, Jesucristo dio testimonio de que Dios estaba con él, de que el Padre estaba con él. Una noche vino un fariseo llamado Nicodemo a Jesús y le dijo: Rabí, Rabí, sabemos que has venido de Dios como mensajero y maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios nos ama tanto que ahora también está con nosotros. ¿Cuántos han recibido la presencia del Espíritu Santo? ¿Sabe cuál es el propósito? Que Dios habite en cada uno de nosotros y actúa a través de nosotros. Ahora usted y yo somos las manos del Señor, somos su boca, somos sus ojos. La gente recibe el amor de Dios a través de quien cree. De nosotros, cuando usted abraza a una persona, cuando le bendice. Hace rato que estuvo la oración. A ver, abrace a su familiar. Ay, algunos hasta se enconcharon. Ay, qué rico, mi amor, hace un mes que no me abrazabas. Qué bueno, hay que estar viniendo más constante, ¿verdad? Y sentí tu abrazo como si fuera Dios quien me estuviera abrazando. Y tu oración como si fuera el mismo Jesús que estuviese orando por mí. Porque cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Es como si el Señor mismo estuviera actuando a través de nosotros. Por eso es que somos cristianos. Porque llevamos la presencia de Cristo a todo lugar, donde quiera que estamos. Sin embargo, a pesar de las señales y a pesar de los milagros que Dios hace, en ocasiones a algunos de nosotros nos cuesta trabajo creer en Él y confiar en Él y descansar, sabiendo que Él está con nosotros en todo tiempo. Mire, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 37 al 41. Juan 12, del 37 al 41. Dice la Escritura:
Pero a pesar, lea conmigo otra vez, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, una pausa, pudiéramos decir, delante de nosotros también. Continuamos. No creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en ocasiones alguien que dice creer en Dios, que ha recibido sus manifestaciones, que ha recibido la revelación de su persona a través de Jesús, tal pareciera que hay momentos en que desconfiamos de Él y nuestro corazón se llena de miedo, de temor, por cualquier situación que estamos viviendo, algo que escapa a nuestras posibilidades, porque lo que podemos controlar, pues lo creemos y decimos: no, pues esto, Señor, gracias porque tienes control. Ah, porque yo lo puedo controlar, porque depende de mí. Pero cuando nos rebasa una situación y va más allá de nuestras posibilidades, Señor, ¿y si será cierto que me vas a ayudar? Y empezamos a desconfiar, empezamos a dudar, empezamos a cargar nuestro corazón de angustia, de intranquilidad. Y nos olvidamos de todos sus testimonios. Hermano, esto no debe de ser así entre nosotros. ¿Qué beneficios hay de creer en Dios? Pues muchos, hermano. El primero, vida eterna. Cuando nosotros creemos en Dios, Él nos da vida eterna. Es la promesa, es la bendición más grande que el Señor nos pueda dar. Dice en Juan 6 del 47 al 51. Juan 6 del 47 al 51. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. A través del sacrificio de Jesús tenemos vida eterna. De tal forma que la realidad, no debería de haber argumentos para que usted y yo dejemos de confiar en Él. ¿En verdad, hermano, se puede dejar de confiar en Él? Sí, yo lo he visto muchas veces. Es algo muy común. Se dice que de cada 100 personas que reciben a Jesucristo, 50 perseveran después de 5 años, 7 después de 10 años, donde solo uno tiene una fe real y donde los demás terminan haciendo de la vida cristiana una religión o una vida cristiana light. ¿Ha escuchado de una vida cristiana light? Y esto es terrible. ¿Y sucede de la noche a la mañana? No. Es algo que lentamente va aconteciendo, casi imperceptiblemente. Mire, ¿cómo inicia esto? En primer lugar, uno comienza a deslizarse de la fidelidad a Dios. Dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse viene del griego para rueo, que significa pasar por alto, despreocuparse. Uno empieza a deslizarse de la fe al empezar a vivir una vida cristiana despreocupada, de manera que todo empieza a verse de una forma simple,
empezamos a actuar como que a manera de descuido. Empezamos a pasar por alto muchas cosas. Por ejemplo, pues es que hoy no voy a asistir al servicio, pero Dios sabe que lo amo. Ya lo haré la próxima semana. Me di esa concesión. Ponga atención. Es que no puede ir a servir, pero no pasa nada. Hay muchos hermanos más que están sirviendo y pueden hacer las cosas. Al principio uno dice, pues no pasa nada. Es que no alcanzamos a leer la Biblia en familia esta semana, pero lo haremos mañana o pues la próxima semana. No pasa nada, hermano, no pasa nada. Es que pues no necesito consejo o ayuda de alguien. Yo solito y Dios podemos resolver las cosas. Hay mucha gente que en ocasiones evade el consejo porque dice, yo y Dios. Hermano, yo lo he visto en mi vida. Yo todavía, y yo creo que nunca lo dejaré de hacer, de recibir consejo. Porque cuando dejamos de recibir consejo a alguien que tenga una perspectiva desde afuera del problema, perdemos la oportunidad de salir de la situación que nos está tal vez agobiando. Todos somos discipulables y todos necesitamos discipulado. Todos. No hay nadie que pueda decir, yo solito y el Señor. Por eso es que estamos como iglesia y pertenecemos al cuerpo de Cristo, donde nos vamos ayudando a crecer unos a otros. De eso se trata la vida en Cristo. Y lentamente, sin querer darnos cuenta, empezamos a deslizarnos y las cosas de la vida espiritual, pues ya no son tan importantes. No, es que inicié mi vida cristiana como que demasiado apasionado, medio fanático, ¿no? Y muy legalista. Y no, ya me di cuenta que las cosas son así, más relajaditas. Se empieza uno a deslizar. De ahí pasa a un siguiente paso. Empezamos a ser fluctuantes. Fluctuantes. Dice Efesios 4:14. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 14. Comenta, para que ya no seamos niños, ¿cómo? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra fluctuante viene de la raíz cludon, que significa ondear, oleada de mar. Imagínese las olas del mar, cómo pegan en la playa y se regresan. Pegan en la playa y se regresan. Van de un lado a otro. Son fluctuantes. El apóstol Santiago escribió ahí en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es aquel que se comporta como la ola del mar. ¿Por qué? Porque es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante significa no estable, no permanente. Cambia con demasiada facilidad de pensamiento y de conducta. ¿Conoce a esas personas que primero le dicen que sí y después le dicen que no? Y al final le dicen, pues quién sabe. Y termina siendo un tal vez, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sé constante, sé seguro en lo que apruebas. Nuestra fe empieza a ser fluctuante. Empezamos a dejarnos mover fácilmente en nuestra forma de pensar. Una iglesia que no tiene una fe firme puede permitir que ingresen diferentes vientos de doctrina, como lo acabamos de leer, modas espirituales. Oiga, hermano, es que yo vengo de una iglesia donde ahí todos se atacan de la risa y caen en el piso y estamos ahí en la reunión 4 horas continuas. Pues, ¿qué cree? Aquí no, porque no está en la Biblia.
Oiga, hermano, es que yo vengo de una iglesia donde enseñan a los discípulos a levitar y a traspasar los muros. ¿Aquí cuándo nos lo van a enseñar? Pues, ¿qué cree? Pues aquí no, porque no está en la Biblia. Pues, ¿qué nos van a enseñar? Pues la Biblia. ¿Qué más? La palabra de Dios. Oiga, hermano, ¿y entonces cuándo va a empezar a caer el polvo de oro? Mire, Jesús cuando nació en un hogar humilde y fue puesto en un pesebre. ¿Usted cree que Él está interesado en darnos oro? Él quiere la transformación de nuestro espíritu, la salvación de nuestra alma. Es más, y si tenemos oro, le va a decir, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ay, pues no, espérate, mejor me voy a donde dan oro. Ay, hermanos, fíjese, cuando nuestra fe empieza a fallar, nos volvemos fluctuantes, donde podemos ser llevados como la ola del mar por todo viento de doctrina. Hay personas que cuando desarrollan este estado, que su fe va menguando, por ejemplo dicen, es que yo quiero servir y hago todo lo que me piden, pero no me dan la responsabilidad que deseo, mejor me retiro. Son fluctuantes. Entonces tu fe no era firme, tú estabas por otros motivos. Es que yo le he pedido a Dios que me ayude tanto en esto, pero no obtengo respuesta. ¿Para qué pierdo el tiempo? Mejor dejo de orar. Por ahí escuché que un hermano dijo, tú entrégaselo a Dios y ya no ores. Y eso me funcionó. Ay, hermano, mira, yo encuentro que en la Biblia nos enseñan a que no desmayes, que no ceses de orar, que seas constante en la oración. Hay oraciones que llevan años, si es necesario. Y vale la pena. Otros dirán, es que yo esperaba que me consideraran para una promoción en el trabajo y el puesto se lo dieron a otro. ¿Ya para qué me esfuerzo? Y van de mala gana al trabajo. Se quitaron la camiseta de la empresa así en un instante. Son fluctuantes, no son constantes. Es que me congrego en esta iglesia, pero sirvo en esta otra, pero la consejería y la administración la recibo en aquella. No se puede, hermano. Ay, es que no sean exagerados. Yo sí creo en la santidad, pero nada con exceso, todo con medida. Salud, hermano. ¿Verdad? ¿Qué pasa si continuamos en esa situación? En tercer lugar, empezamos a abandonar nuestra vida en Cristo. Dice, por ejemplo, en segunda de Timoteo, hay dos pasajes. El primer pasaje está en el capítulo 1, versículo 15, segunda de Timoteo 1:15, y el segundo pasaje está en el capítulo 4, versículo 10. Aquí describen a unos discípulos que sirvieron a Dios, que amaban a Cristo, pero ¿qué cree? Se deslizaron, permitieron que llegara el doble ánimo, empezaron a ser fluctuantes y terminaron abandonando el camino, la verdad y la vida. Segunda de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes abandonaron el camino. En segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí está Demas, que terminó abandonando el camino de Dios. ¿Y a dónde se fue? Al mundo. Nos vamos al mundial. Ahí cantan así, ¿verdad? Las personas. Pues ahí está Demas, que se fue al mundial. Pasamos de ser inconstantes a abandonar ciertos aspectos importantes de nuestra vida espiritual. La lectura de la palabra, la vida de oración, el servicio, la vida de iglesia,
al dejar de congregarnos regularmente, al dejar de tomar cursos, al dejar de evangelizar, al dejar de participar en eventos de oración congregacional, al dejar de servir a Dios. Hermano, pues es que nada más me estoy tomando un receso. ¿Existirán los recesos espirituales? Mire, desde que yo entregué mi vida a Cristo y me dieron la oportunidad de servir, no ha habido un día que no deje de servir a Dios. Tuvimos 5 hijos, gracias a Dios, no me vea con esos ojos, 5 hijos, y embarazados, y como estábamos, cargábamos a los niños, la pañalera, el bebé, el chiquito, el otro acá arriba, mi esposa, y ahí vamos sirviendo todos al Señor. Ya lo vivimos. Y ¿sabe? Sí se puede. Siempre y cuando tengamos la fe y el amor por el Señor. Sí se puede. Dios está esperando que no abandonemos ciertos aspectos. Porque si no, vamos a terminar extraviándonos. Otro nivel, ahí está en 2 Corintios 11:3. Nuestros sentidos empiezan a extraviarse. ¿Qué significa? Empezamos con nuestros ojos, oídos y sentidos a ver las cosas de Dios como algo malo. La vida de iglesia, es más, al hermano, es que yo ya no me congrego porque el hermano Juan va con su chamarra café y ese color me lastima, me agrede. Y el hermano Juan pues es un alma de Dios, ¿no? Es un pan de Dios. Pero ya empezamos nosotros a trabajar en nuestra mente y a estar buscando motivos para decir, no, esto está mal, esto no sirve, esto no funciona. Nuestros sentidos se empiezan a extraviar, dice en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados o corrompidos, pudiera ser, de la sincera fidelidad a Cristo. Y todo esto, ¿quién lo va tramando? El enemigo mismo, que quiere hacernos caer, que no desea que se levante una iglesia fuerte, que no desea que se levanten discípulos fuertes, llenos de fe, y que manifiesten la gloria de Dios aquí en la tierra. Cuando la influencia de Cristo merma en la vida del creyente, estará más expuesto a la influencia del mundo. Si usted desea mantenerse firme, si usted se conoce y dice, es que yo conozco cómo es mi concupiscencia, mi carne, yo me tengo que exponer cada vez más al Señor, pues hágalo, porque eso le va a ayudar a mantenerse a usted firme, firme. Y la presencia de Dios le va a ayudar a ir destruyendo todo aquello que quiera, de alguna manera, engañarlo o seducirlo. Porque si no lo hacemos, lo que antes abandonamos por el amor de Dios, cuando vivíamos en nuestra mente carnal, con los pensamientos entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, sin esperanza en el Dios verdadero, pues lo vamos a terminar haciendo otra vez. Y se cumple el dicho que dice que la puerca vuelve a su vómito. Ay, hermano, no me diga eso. Pues es lo que está escrito. Y se lo digo con todo cariño, con el propósito de que pongamos atención. Porque al final, siguiente punto, pudiéramos terminar cambiando la verdad por la mentira, engañando y siendo engañados, corrompidos completamente y alejados de la vida de Dios. Terminando llamando a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Ahí está en Isaías 5:20. Terminamos haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es por eso que Dios nos advierte que pongamos atención y no permitamos que nada mengüe nuestra fe, que creamos en el Dios Todopoderoso, que hagamos memoria de todo lo que Él ha hecho, que nos llenemos de su presencia, que hagamos una vida cristiana para que no terminemos apostatando de la fe. La palabra apostatar en griego es afistemi, que significa
instigar a la revuelta, desertar, desistir, apartarse. Viene de la palabra apo, que significa estar lejos, separado, un alejamiento total. Y de la palabra istemi, que significa establecer, perseverar, o sea, apostatar es alejarme definitivamente y firmemente del Señor. ¿Conoce usted alguna persona así, que ya se ha alejado de Dios? Yo sí, y muchos, hermanos. ¿Qué puedo entonces hacer, hermano? ¿Cómo puedo creer en Jesús? Para muchos es un problema creer en Jesús porque les cuesta trabajo creer en su palabra. Ahí está el discípulo Tomás. ¿Se acuerda? Lo ha leído. Después de que Jesucristo resucitó, se presentó a sus 12 discípulos y Tomás dijo: si yo no viere a Jesús con mis ojos y metiere mi mano hasta adentro, ¿verdad?, de donde lo traspasaron, casi sacaré los intestinos y los viere aquí, no voy a creer. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento el Señor se hizo presente y le dice: a ver, mete la mano, ándale, de una vez. ¡Ay, Señor! Ah, porque viste, creíste. Bienaventurados. Dice ahí en Juan 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos bienaventurados sabemos aquí? Porque eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo creer en Jesús? Yo le voy a invitar a que no falte la próxima semana, donde daremos continuidad a esta sensacional historia. ¿Le parece? Yo le invito a que cierre su Biblia, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias, porque el día de hoy hemos recibido tu palabra, una palabra que nos confronta, una palabra que nos hace reflexionar, una palabra que nos invita a creer en ti. Permite que podamos crecer en la fe del Hijo de Dios, que podamos creer en el único Dios verdadero, en el Todopoderoso, en aquel que se ha hecho visible a nuestra vida a través de sus testimonios. Ayúdanos, Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Levanta un pueblo que te ame y que te tema. Gracias te doy, Señor, porque esta palabra queda sembrada en buena tierra y dará fruto de vida eterna en nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y que tengan una semana fantástica en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Que tengan una bonita semana.